que se trata el presupuesto o la rendición de cuentas son los temas importantes. No fue así en esta oportunidad. Hubo varios otros temas o un solo tema que generó varios proyectos y generó varias posturas y generó varias cuestiones. E incluso que días pasados, cuando hablábamos con Felicitas Becar Varela, la concejal que completa este bloque, agradeciera esta oportunidad que no se da siempre en el resto de los bloques y que hacía mucho tiempo no se daba, de poder plantarse con una visión diferente ante una situación que a todas luces era bastante compleja. ¿Cómo vivieron el tratamiento de estos temas, la ausencia del concejal que fue protagonista de toda esta situación, las posturas de los demás, las defensas que se hicieron? Sí, André, 2 o 3 cositas. Primero, la sesión debió haber sido el tratamiento de la rendición de cuentas. Los otros proyectos que aparecieron, de los cuales hay uno que lleva mi firma, que es el que desata uno de los mayores, no sé, conflictos, porque son simples pedidos de informes. Claro. Entonces hay varias cuestiones y varias preguntas que debemos hacernos, así como sabíamos que estábamos derribando mitos del relato, porque pudimos señalar a través de la rendición de cuentas que entran dineros como corresponde, de nación, de provincia. Pudimos analizar una serie de cuestiones, como por ejemplo que la ABL es deficitario, concretamente. Bueno, más allá de todo eso, aparecen pedidos de informes que llaman la atención porque se quiere sacar el centro o el foco de lo importante. Como pehuajenses debemos saber por qué se utilizó concretamente con estos 2 o 3 proyectos una herramienta, un elemento público o una grúa concretamente para la colocación de un cartel en la ruta 226 a la entrada de una cerealera. A la fecha no tenemos, es decir, el informe, que es lo importante y para lo cual fuimos elegidos, porque para eso es la oposición, para solicitar informes, recabar información, controlar, le guste o no a quien le guste. Nosotros estamos para controlar no solo las cuentas públicas, en este caso las cuentas municipales, sino de nuestros bienes, de los bienes de los pehuajenses. Y el otro, que fue a partir del accidente que sufrió el Onix, que nosotros citamos el número de dominio, el 11 de mayo, en el cual iba el integrante de la juventud, de la dirección de la juventud, y 2 concejales. El auto es parte de la flota automotor del municipio, es decir, de todos nosotros. Nosotros como concejales no sabíamos concretamente que ese auto era nuestro. Si no pasa ese hecho, que es lamentable, y nos solidarizamos con las 3 personas que iban ahí adentro y que gracias a Dios no pasó nada. Hay uno de los concejales que actualmente se está atendiendo a partir de este choque, que impidió, eso fue lo que nos señaló, que impidió que estuviera en la sesión. Ahora, y vos te acordarás muy bien, hace una serie en su pedido de licencias, sí, explica que es porque, bueno, por razones personales, que no debe estar, y hace una serie de consideraciones en las cuales no coincidimos ni en un punto ni en una coma. Para que se quede tranquila, todo el mundo, nosotros en lo personal, vos me ves que parezco una lauchita de, bueno, como buena maestra, papel y tijera, y lapicera en este caso. No frecuento las redes sociales, las uso de vez en cuando porque se desvía el pedido de informes para saber si el auto era del erario municipal, si es nuestro, si lo pagamos todos los pehuajenses, si estaban en las condiciones legales que corresponde para utilizar un auto municipal, quiénes iban y por qué iban. ¿Por qué? Porque iban 2 funcionarios legislativos, 2 concejales del pueblo de Pehuajó, en un auto municipal
que si van los concejales, en este caso del partido oficialista, podemos ir cualquier concejal, porque si era una visita oficial, ¿por qué no fuimos invitados el resto de los concejales? Podemos ir en nuestras visitas a La Plata, vos sabés que mi compañera Felicitas viaja todos los meses, a veces viajamos juntas, a veces viajamos separadas. ¿Podemos hacer uso de esos bienes? ¿Corresponde? ¿No corresponde? Conclusión, no sabemos a dónde fueron porque los informes aún no lo tenemos. Y lo llamativo concretamente de este proyecto fue que se aprueba el del señor Jorge Mas y el nuestro, que palabra más, palabra menos, se nos acusa que lo hizo un señor, que no sé qué, un militante radical que nos acompaña, y orgullosos estamos de que nos acompañen, bueno, que pertenece. No, señores, a nosotros nos aportan ideas todos los ciudadanos de Pehuajó, y de hecho estamos trabajando en otra serie de proyectos y siempre generalmente son aportes de los pehuajenses, porque nosotros no tenemos la verdad absoluta, acabada, todas las luces puestas para poder acompañar lo que nos sucede en nuestra localidad. Pero ahora, bueno, si me permitís, Adriana, hay una cuestión que es poco clara del oficialismo y nunca se pudo explicar bien. Cuando hablan de ciudadanos comunes, pero hay determinadas personas a las que no la consideran de esa manera. Si estás en un partido político no sos un ciudadano común, si sos una persona conocida no sos un ciudadano común, si tenés una función particular, un trabajo particular determinado, en este caso por ser un abogado, por pertenecer a la Unión Cívica Radical, no se lo considera un ciudadano común. Entonces, siempre me queda la duda de decir quién es el ciudadano común que puede a través de sus concejales presentar un proyecto, desde que el Frente para la Victoria impidió que los ciudadanos comunes presentemos proyectos con nuestra firma. Exactamente, aparte es quitar la voz justamente a estos ciudadanos comunes. Y lo más grave es que a estos ciudadanos comunes se los agravia en forma personal, utilizando dichos que tienen que ver con las posturas personales. Que les quede claro a todos los oyentes, porque hablaban de que nos amedrentan a los concejales. ¿Vos creés que alguna de nosotras tres, con el carácter que nosotros tenemos, alguien puede osar a decirnos, no digas tal cosa, no opines tal cosa? No, de hecho, y a esto quería llegar, tenemos la libertad de recibir a todos, de escuchar a todos, de trabajar institucionalmente con todos los bloques del partido, del Consejo Deliberante, tal como debería haber sido en una relación sana de Consejo Deliberante, y dentro de nuestro bloque plantear las semblanzas, los matices que tenemos. Si no lo planteamos ahí adentro, así que ¿dónde lo vamos a plantear? De hecho, una de nuestras compañeras se abstuvo en esta cuestión, porque ella tenía sus razones. Y si nosotros no permitimos la voz de todo, ¿cómo vamos a escuchar al resto si dentro de nosotros no nos damos nuestro debate? Ella siente que enriqueció la postura y que de hecho lo acompañamos con un proyecto solicitando acceso a la información pública, que es para donde va la política actual. Bueno, cada uno tiene que saber lo que hace, lo que dice y hacerse responsable de esas cuestiones. Me parece un mamarracho lo que hicieron. Tanto, lo digo con nombre y apellido, el Frente para la Victoria, haber aprobado un proyecto y el nuestro, por los dichos de un particular, quedó en la caja y no se aprobó. Es una vergüenza y yo pedí disculpas públicas y te agradezco el medio tuyo, Andrea, para que nos permitas esta posibilidad. Siento vergüenza pública y que ese día los ciudadanos pehuajenses nos pagaron nuestra dieta para hacer cuestiones que nada tienen que ver con el bien común de los pehuajenses. Para escrachar gente no está el HCD. El HCD está para marcar políticas públicas. Siento vergüenza pertenecer a un HCD donde nos dedicamos a esas cuestiones. Y te puedo señalar que uno siente la historia ahí adentro por la cual ha sido atravesada con los grandes popes, yo señalaba en
discusión y en el análisis, tantos de peronistas, y aun cuando en el 2003-2007 estaba Lilia Cerdá, que con su postura defendía claramente sus ideales, pero jamás fueron ideales que tenían que ver con lo que cada persona pensaba, no tenía que ver con egoísmos personales, qué sé yo, un Yana Rivera, un Hansen, tanto peronista como nuestro, un Rabasi, los hermanos Peña, que estuvieron en el HCD, que nos enaltecieron nuestra función y marcaron sendos caminos para manifestar la voz y valorizar la función legislativa. Siento vergüenza y pido disculpas a los pehuaquenses que hayamos tenido que gastar tiempo en escrachar a una persona que humildemente colabora con nosotros, como cualquier otra persona, con su impronta y con su forma, nada más que eso. Andrea, bueno, justamente y en este proyecto que terminó siendo lamentablemente uno de los más llamativos, lo expresaste de esta manera: no pensabas hablar, pero tampoco pudiste controlarlo y también expresaste tu postura en una sesión bastante complicada en este sentido. Sí, la realidad es que nosotros habíamos discutido el proyecto en el bloque, teníamos las tres miradas diferentes. Obviamente uno siempre apoya lo que es cuestiona a los pedidos de informe porque blanquea las situaciones. De hecho, yo al poquito tiempo que juré y empecé mis funciones como concejal, hice un pedido de informe sobre la flota municipal, que si bien se aprobó, nunca se respondió, y ha pasado un tiempito ya. Entonces, cuando uno... yo nací en una casa donde se mamó política, y política inclinada para tratar de construir el progreso de la sociedad. Una política sana y con espíritu de convivencia y de logros generales, no particulares. Entonces, cuando uno empieza a escuchar los fundamentos que se daban, vos bien sabés que a mí no me gusta hacer reportajes, que no me gusta mucho ni siquiera defender mis proyectos. Por ahí Adriana Marreta, porque yo le digo, no, vos sos presidente de bloque, defendé vos. Pero llegó un momento en que realmente me enojé. Me enojé, e inclusive creo que hasta se notó en el tono de voz, porque nunca hablo, nunca sentí retumbarme, y en la sesión sí. Llegar a la descalificación absoluta del sentido del Consejo Deliberante. Es lo que decía hoy temprano Adriana, o lo decías vos también. ¿Qué requisitos reúne el ciudadano común? ¿Quién es el ciudadano común? ¿Con qué tenés que cumplimentar para ser ciudadano común? Y si hay algo que tenemos que tener en claro, es que nosotros no somos los dueños de nada. No somos 16 iluminados que sabemos todas las problemáticas de la ciudad, para nada. Porque aparte, cuando uno está en el Consejo, termina metido en un microclima que se escapan la mayoría de los serios problemas que tiene la sociedad. Entonces, la realidad es que vos tenés que nutrirte de la gente del llano, de la que está mucho más en contacto con los problemas, porque los vive a diario, porque está 16 horas en la calle y las otras duerme. Nosotros estamos 6, 7 horas, 8 encerrados en 4 paredes. Entonces, si no recibimos los pedidos de todos, porque a nosotros nos pasa charlar con otros concejales ciertas problemáticas que vienen y dicen, che, vos sabés que me encontró una persona en la calle, me dijo tal cosa, vamos, y se hace, porque esto es una cuestión, nosotros estamos representando gente, somos empleados, y hay que tenerlo claro, no somos dueños de la verdad. Insisto, no somos iluminados que conocemos con certeza la real situación de la sociedad. Entonces, cuando vos sos empleado de alguien, tenés que cumplir con lo que te dice tu patrón. Nuestro patrón es la ciudadanía. Tenga un estudio jurídico
o tenga una casa de venta de artículos de limpieza, o sea un empleado rural. Todos por igual, no hay escalafón en la patronal que tenemos los legisladores o los funcionarios públicos. No existe escalafón. Entonces, realmente llegué a un punto donde me indigné porque le atribuían de que un ciudadano le había pasado el proyecto a un no sé quién, y la verdad es que había 2 proyectos que pedían prácticamente lo mismo, y que si mirábamos el proyecto que se había publicado en las redes sociales, no era el mismo que estábamos presentando nosotros. Entonces ni siquiera se detuvieron a leerlo. Y a mí no me importaba quién había acercado el proyecto. Te lo acercan y es tu obligación como concejal llevarlo al consejo y tratarlo. Y realmente era, con una falta de criterio absoluto, votar por un proyecto, desestimar otro, cuando el fin era el mismo. Y cómo llegan ese tipo de proyectos o de inquietudes al Consejo Deliberante, no lo tiene que juzgar el Poder Legislativo. Es tema aparte, eso puede ser una charla de cocina, pero en el ámbito del honorable Consejo Deliberante se tienen que tratar las cosas como deben ser. Un vecino te lo alcanza y vos tenés que cumplir con la voz del vecino. Es un tema muy acotado, es muy cortito y es muy fácil de entender. Que se utilicen este tipo de cuestiones para iniciar una campaña política, porque por ahí estamos faltos de ideas y de proyectos, ya que ¿entendés? Que al que le quepa el sayo que se lo ponga, pero no ridiculicemos el Consejo Deliberante, porque así terminamos ridiculizando a la clase política. Así es como la gente no quiere meterse en política, y nosotros necesitamos mucha gente colaborando con el buen funcionamiento del Estado, porque si el Estado funciona bien, estamos todos bien. Entonces, sí, me enojé mucho. Conclusión, Chica, sí. A la fecha seguimos sin el informe, que es en realidad lo que a los pehuajenses debería importarnos, de cómo se conducía, si se están los seguros, las tarjetas que corresponden, y a dónde se utilizaba ese vehículo a la reunión de qué. Partidaria, se supone que debería ser a una reunión de política general para beneficios de todos nosotros. A la fecha no está. Entonces a veces uno después en frío se plantea, nos corrimos de la rendición de cuentas, nos corrimos de llevar la información que corresponde y nos quedamos en la chiquita de escrachar a personas comunes de Pehuajó, o nos quedamos en brindar a los ciudadanos, a todos nosotros, la información que corresponde. ¿A dónde íbamos? ¿En calidad de qué? Chicas, muchísimas gracias. Nos extendimos un poco en el tiempo, pero bueno, eran temas interesantes que queríamos hablar y que, como siempre, queríamos tener las opiniones de todos. Muchísimas gracias por esta visita y seguramente habrá tiempo para seguir hablando de esta y otra.